Okay, apprentices, good afternoon and welcome to this new session. La idea de esta sesión es explicarles y socializar las evidencias que corresponden a, bueno, la segunda parte de las evidencias que corresponden a la actividad de proyecto número 2. Les estaba comentando ahorita las fechas que estaba verificando en la plataforma y el último día para completar los dos cuestionarios, tanto el cuestionario como que expliqué hace ya casi un mes y el cuestionario que voy a mostrar el día de hoy es 9 de mayo, ¿ok? 9 de mayo quiere decir que tienen toda esta semana y la próxima semana hasta el día viernes. Para el otro cuestionario, eso se explicó como el 2 de abril, o sea que tuvieron más de 20 días para el cuestionario, para la evidencia crónica y para la evidencia videoentrevista virtual. Y para estas evidencias el tiempo es más corto, esta semana y la otra, porque son ya evidencias mucho más sencillas. La evidencia que pues significaba más dificultad era la videoentrevista virtual, que en la última sesión que tuvimos se les mencionó que debían, en caso de tener preguntas sobre la grabación o sobre palabras o frases para pronunciar la pronunciación de estas, me podían escribir. Hasta el momento nunca recibí de pronto preguntas al respecto. Hubo personas o una persona en particular que mencionó que le parecía algo inaudito. Al final, todo esto hace parte de lo que ustedes tienen que hacer. O sea, todo lo que es la parte de inglés, de matemáticas, de ética, todo es integral. O sea, la formación aquí no es ustedes venir y solamente entonces van a aprender lo que es la parte de procesos logísticos, porque esto es un tecnólogo. Y en todo lo que es los técnicos, tecnólogos y la parte profesional, siempre van a haber a transversales o otras áreas que hay que estudiar y hay que aprobar. Entonces, no es algo inaudito, no es algo del otro mundo, no es algo que se inventó el SENA y sin embargo es algo que a ustedes en algún momento les puede servir, como les decía, ya que el tipo de enseñanza tiene que ser algo más global. Entonces, por eso hay tantas transversales y por eso digamos que ustedes se tienen que graduar o terminar la fase lectiva aprobando todo eso. Bueno, dicho lo anterior, ahora sí, entonces vamos a ir directamente a la parte de la guía de aprendizaje para mostrarles pues lo que estaba hablando anteriormente en cuanto a la parte de las evidencias que hay que completar. Entonces, vamos a compartirles pantalla. Aquí previamente tengo abierto el PDF que corresponde a la guía de aprendizaje donde está la guía de aprendizaje 2, donde están las evidencias de la actividad de proyecto número 2. Entonces, la anterior sesión que tuvimos, socializamos toda esta parte y se explicaron las evidencias cuestionario 1, que es el que dice GA2, AA1, EB01, la evidencia videoentrevista virtual, donde pues digamos que el objetivo o el main goal que se llama era que usted grabara un video donde apareciera leyendo unas preguntas y respondiendo esas preguntas. O sea, usted iba a hacer las veces de entrevistador y de entrevistado. No era de pronto que había que hacerlo con otra persona, no. En este caso, como yo le expliqué en ese momento, la idea aquí era que cada uno eh, hiciera las dos partes, ya que lo que yo quería era evaluar tanto la pronunciación de la parte de las preguntas como la pronunciación de la parte de las respuestas que ustedes fueran a dar. Entonces, para la videoentrevista virtual eran o son 8 preguntas que debían responder de la manera más correcta y precisa posible. Me refiero precisa a responder lo que preguntaran sin
tener necesidad de hablar de más para que no se fueran a complicar con esa parte de las respuestas. En esa ocasión, yo me tomé el trabajo de leer pregunta por pregunta para que cuando vieran o fuesen a grabar sus propios videos, pudieran tener una guía de cómo pronunciar cada una de estas preguntas. Entonces, en esa grabación de aquella sesión, las personas que la vieron eh, podrán, o las que la vayan a ver, podrán darse cuenta que la pronunciación de cada pregunta está ahí. Y la otra evidencia que se explicó es la que se llama crónica, que vendría siendo la tercera evidencia de la primera parte. Para la evidencia crónica, la idea principal o el objetivo principal era realizar una crónica, no es una biografía, porque la evidencia, las instrucciones en ninguna parte dice que usted debe realizar una biografía, sino una crónica, que es muy diferente a una biografía. En una biografía, usted tiene que colocar todos los datos de la persona que escoja, de dónde nació, en qué año nació, qué hizo en sus primeros años de vida, etcétera, etcétera, y dónde murió, bueno, etcétera. Para esta ocasión, la crónica, primero que todo, en ese momento se explicó y se dijo que para usted, lo primero que tenía que hacer usted era escoger un personaje icónico y con trayectoria importante en el mundo, pero correspondiente a su perfil profesional. No era venir acá a hablar de un deportista o de un actor que no tiene absolutamente ninguna relevancia para nosotros, que no es una persona importante para lo que nosotros estamos estudiando, ¿cierto? Por eso el personaje tiene que ver con el área de logística. Entonces, eso fue lo primero que se explicó. No era venir a buscar cualquier persona por allí que de pronto por que aparece en televisión eh, creerían que ya con eso era suficiente. No, en ese momento se dijo que el personaje tenía que ser un personaje de trayectoria mundial en el mundo de la logística y una persona que haya aportado algo a lo que la logística es hoy en día. Entonces, eso era lo primero. Y después de haber escogido el personaje, usted tenía que hacer qué? Buscar información sobre él y realizar la crónica con los hechos, como aparece en la guía, más importantes y las situaciones más relevantes en la trayectoria profesional de ese personaje. ¿Cuántas páginas, hojas debían gastarse en esta crónica? Una, por mucho. Ya si de pronto el personaje tiene mucha importancia en el sentido de que realizó demasiadas cosas o aportó mucho al mundo de la logística, pues podían demorarse un poco más. Pero más de una hoja no tenía mucho sentido. ¿Por qué? Porque pues esta es una evidencia donde ustedes muy pocos van a hacerla de la forma ideal. La mayoría, pues lo que va a hacer es copiar y pegar información. Entonces, pues es una evidencia que pues no exige mucha dificultad. Simplemente es, por lo menos, tomarse el trabajo de buscar un personaje icónico y saber sobre él. Y ya después la información, eh, pues trasladarla a un documento de Word y PDF, pero vuelvo y le repito, este tipo de personaje, pues usted sí debe arrancar la presentación con de pronto de dónde es, dónde nació, y posteriormente comenzar a decir por qué usted considera o por qué usted considera no, o sea, qué encontró que lo haya llevado a usted a escogerlo como alguien relevante en el mundo de la logística. ¿Qué hizo? ¿Qué empresa fundó? ¿Qué principios describió? Etcétera, etcétera. Eso corresponde a lo que vimos la vez pasada. Esto, digamos, hasta aquí, esto no se va a explicar el día de hoy porque ya eso hay una sesión grabada al respecto. Entonces, si usted tiene dudas sobre lo que había que hacer al respecto, pues tiene que dirigirse y ver aquella grabación. Ya si tiene alguna pregunta muy específica en cuanto a algo, pues si se le puede responder rápidamente hoy, se le respondería.
Si no, yo lo remito a que vea la grabación porque digamos que para eso son las grabaciones, para que no tengamos que repetir nuevamente todo lo que ya se dijo, sino que usted pueda ir en cualquier momento, ver la grabación, tomarse su tiempo mientras está descansando del trabajo, mientras está almorzando, mientras está desayunando, puede ir viendo esos videos. Bueno, el día de hoy empezamos con la segunda parte de estas evidencias. En la primera parte, el resultado de aprendizaje o digamos la actividad de aprendizaje decía reportar opiniones sobre situaciones cotidianas y en esta ocasión es expresar opiniones. Es lo mismo después, pero la anterior era reportar, aquí vamos es a expresar opiniones. Entonces, para esta segunda parte, esta guía nos dice que el material a estudiar es el que se llama English Level 3 y que las evidencias a completar son el cuestionario AA2, que yo pues simplemente digo el cuestionario número 2 de la actividad de proyecto 2, la evidencia presentación y la evidencia documento escrito. Bueno, de estas tres evidencias, la evidencia presentación no la vamos a hacer como tal. O sea, esto que aparece aquí, para que ustedes se lo puedan comunicar a los compañeros que por una u otra razón no asisten, pero tampoco ven las grabaciones, por lo menos que no pierdan el tiempo en esta evidencia. Esta evidencia de presentación yo no la voy a pedir, pero en el espacio ustedes deben subir un documento para que el espacio no quede en blanco. ¿Y qué vamos a subir en esta evidencia de presentación? No podemos subir cualquier cosa. Solamente las personas que completen o hayan completado y hayan enviado y aprobado la evidencia video entrevista virtual van a enviar el texto o el documento de Word o PDF que corresponde al texto del video en el espacio de la evidencia presentación. Para los que nunca habían asistido a una sesión en línea del área de inglés, ni tampoco asistieron a la parte de las evidencias de comunicaciones y tampoco han visto las grabaciones, les recuerdo lo siguiente. Cuando ustedes a mí, en la parte de inglés, a mí, no voy a hablar por los demás instructores, pero sería bueno que también lo hagan de vez en cuando. Todas las evidencias de inglés que tengan que ver con videos o audios, cuando me refiero a videos, es una evidencia donde usted se va a grabar y usted debe aparecer en el video. Y cuando me refiero a audios, son evidencias donde usted solo va a grabar su voz. Sin embargo, en ambos casos, si usted está grabando el video, me manda el video o me manda el archivo de audio, usted tiene que enviarme adicional en el mismo espacio el script o el texto del video. Por ejemplo, digamos que Valentina me manda el texto del video, un archivo de PDF como el que tengo acá, donde están las preguntas y las respuestas. Entonces digamos que ella va por la pregunta número 7 y ella en el video dice, we did you leave your last hope? Si yo no tengo el texto de lo que ella está diciendo, yo no le puedo decir a Valentina dónde está el error en su pronunciación, porque yo no me puedo tomar el trabajo de coger todo lo que ustedes dicen y pasarlo a un archivo escrito. No puedo hacer eso porque no me corresponde y porque, o sea, me tardaría todo un día tratando de revisar esa parte. Por eso, toda vez que haya evidencias de videos o de audios, el aprendiz debe obligatoriamente, no es opcional, es obligatorio que me mande el texto. Entonces, por ejemplo, ya Valentina dijo en la pregunta 7 o número 7, dijo o pronunció, we did you leave your last job. Ella pronunció mal la palabra
del inicio, que es una palabra que se utiliza para preguntas, y pronunció mal la última palabra que aparece acá. Si yo le voy a decir, ok, Valentina, los errores de pronunciación en tu trabajo están subrayados en amarillo. Entonces, si yo entendí o si yo encontré que la primera palabra está mal pronunciada porque ya dijo we y lo correcto es why, y al final no dijo job sino hop, entonces yo subrayo las dos palabras que tiene mal pronunciadas y le digo, Valentina, los errores que encontré en pronunciación en tu trabajo los vas a encontrar en el siguiente archivo subrayados de amarillo o de rojo o de azul, pero los vas a encontrar subrayados. Entonces, digamos que siempre deben enviar el texto del video. Entonces, dicho esto, este texto de las personas que ya hayan enviado la videoentrevista virtual y ya lo hayan aprobado, es el mismo texto que van a enviar en el espacio de la evidencia presentación. Entonces, para que tengan eso muy en cuenta. Entonces, de la segunda parte, solamente van a completar el cuestionario número 2 y la evidencia documento escrito. ¿Ok? Vamos a la plataforma un momento. Vamos a la parte como a desmenuzar todo esto para que ustedes sepan bien dónde estamos, en qué parte estamos y qué estamos haciendo. Ustedes cuando entran a su página principal de Sayuna, ustedes les aparece su nombre, les aparecen los cursos, ¿cierto? El curso de ustedes es el Coordinación de Procesos Logísticos terminado en 80. Cuando ustedes lo abren, les aparece esto acá. Lo que yo siempre les digo, pero lo vuelvo a repetir, ya que pues el curso de ustedes, digamos que no ha sido muy juicioso en cuanto a la parte de asistencia a las sesiones. Entonces, pues aprovecho si de pronto hay alguien que nunca había asistido para que preste atención a lo siguiente. Lo primero que usted debe hacer o lo que usted debe hacer, debería hacerlo todos los días. Ingresar a la plataforma por lo menos a leer los anuncios. Usted entra aquí y usted va a encontrar la información, o más bien va a encontrar los anuncios que todos los instructores del programa les van dejando. Por ejemplo, el día 24 de abril, que fue el día jueves de la semana anterior, la líder Cintia publicó un anuncio que dice, sesión en línea, desarrollo de competencias lingüísticas en inglés. Pero usted no se puede quedar solo con el título del anuncio, usted debe abrir el anuncio dando clic. ¿Y qué dice el anuncio? Que ustedes mañana, 29 de abril, a las 7 de la noche, deben asistir a una sesión que no es para explicarles un tema como el día de hoy, es una sesión informativa donde se les va a dar una información sobre sobre algo adicional que ustedes deben completar sobre el área de inglés. Entonces, este es un anuncio publicado la semana pasada que probablemente muchos de ustedes no han visto. Y la sesión está programada para mañana a las 7 de la noche y es obligatorio porque usted necesita saber lo que le van a comunicar. O sea, aquí no va a haber una clase, no va a haber un instructor explicando un tema, les van a informar algo que va a ser adicional a lo que ya estamos viendo actualmente. Eso con respecto a ese anuncio, pero si usted sigue bajando, hay muchos más anuncios. Entonces, lo importante es que usted siempre pueda ingresar a los anuncios a leer lo que los instructores le tenemos a ustedes. Bueno, ya volviendo a lo de nosotros, entonces, recordemos que para el área de inglés estuvimos iniciando o estamos en este momento todavía en la fase 1 que se llama fase de análisis, que si nosotros damos clic acá, nos va a aparecer la actividad de proyecto 1 y la actividad de proyecto 2. De la actividad de proyecto 1, ustedes
tenían una serie de evidencias y dentro de las evidencias del área de inglés estaban o están la evidencia video presentación y la evidencia folleto. Ustedes deben completar estas evidencias ya hace mucho tiempo porque ya se explicaron desde hace, eso fue en el mes de marzo. Y en este momento nos encontramos en la actividad de proyecto número 2. La actividad de proyecto número 2, ustedes, igual que en la actividad de Profe, proyecto número 1. hola. Sí, bueno, las preguntas al final, pero no sé si vas a preguntar algo sobre lo que estamos hablando ahora, porque la idea es que podamos fluir para que al final tengan todas las preguntas y las desarrollemos. No. Sí, lo que pasa es que quería saber hasta qué día tenemos como tal plazo para adjuntar todas las evidencias. Bueno, ya esa parte creo que le había comentado al comienzo, por lo menos los cuestionarios están hasta el 9 de mayo. Entonces, lo más importante son los cuestionarios. ¿Por qué? Porque eh, como ya debían saber o deben saber, porque eso se dijo, se ha dicho varias veces, hay evidencias como los cuestionarios que no se van a reabrir, o sea, nunca se van a volver a abrir. ¿Por qué? Porque no se pueden reabrir, no tienen entregas tardías como las otras evidencias. El cuestionario 1 de la actividad de proyecto 2 se explicó hace 26 días, o sea, tuvieron 26 días para completarlo y todavía está abierto y va a estar abierto con el cuestionario que se muestre y se explique el día de hoy hasta el 9 de mayo. Entonces, tanto las evidencias de la actividad de proyecto 1 como la actividad de proyecto 2 van a estar disponibles hasta el 9 de mayo, que son las fechas que aparecen ahí digamos, en la plataforma. Entonces, bueno, como venía diciendo, actividad de proyecto 1, ya eso pasó hace mucho tiempo, hace casi 2 meses, pero todavía tienen plazo de completarlo porque al final de cuentas la líder decidió que tanto la 1 como la 2 tenían fecha final el 9 de mayo. Esa es la fecha que está hasta el momento definida, hasta el momento, hasta el día de hoy. Si cambia o no, pues de pronto podría, pero hasta el momento, el 9 de mayo, que cae viernes de la otra semana, sería el final de la fase, porque ya hay que pasar a la fase número 2. Entonces, en este pedacito que dice actividad de proyecto 2 es donde están las evidencias que yo estoy explicando el día de hoy. ¿Dónde? Dando clic donde dice guía de aprendizaje 2 y al final están las dos partes de inglés, English Part 1, English Part 2. En English Part 1 es donde estaba o donde está todavía lo que ya debían haber hecho hace 26 días. Se explicó el cuestionario 1, la videoentrevista virtual y la crónica, que fue lo que yo ahorita pues hice como un breve resumen de lo que de lo que ya se había explicado hace un mes casi. Y lo que voy a explicar el día de hoy es lo que hace parte de esta parte que dice English Part 2, que es donde están los espacios para completar el cuestionario número 2, la evidencia presentación que dije ahorita, que aquí ustedes no van a completar ni enviar la evidencia como tal, pero el espacio no va a quedar en blanco, sino que usted va a enviar que el texto de la videoentrevista virtual, el texto que ustedes envían aquí, lo van a subir en el espacio de la presentación cuando ya hayan aprobado esta evidencia. Y finalmente, la evidencia de documento escrito, que es la primera que yo voy a explicar el día de hoy. Yo primero voy a explicar documento escrito y después les explico el cuestionario. Entonces, este espacio es documento escrito para la evidencia que voy a explicar hoy. Y como ya se pueden dar cuenta, es la tercera del grupo de evidencias de la parte número 2. Entonces, volvemos a la guía. Alguno dirá, ¿dónde está esta guía que están mostrando? Las guías de aprendizaje, tanto la 1 como la 2, aparece, por ejemplo, la guía número 2. Yo le doy guía de aprendizaje 2, le doy clic aquí y en este espacio donde dice guía de aprendizaje 2, yo entro,
se me abre una ventana, aparece un espacio que dice Guía de Aprendizaje 2 y aquí dice clic aquí para acceder al recurso educativo. Usted le da clic aquí y se le va a descargar automáticamente el PDF que ya yo tengo escrito, abierto acá. Y la parte de inglés, pues está en la página 19, 18 aproximadamente. Pero la evidencia de documento escrito está explicada en la página número 20. Entonces, el documento escrito aquí, como su nombre lo dice, no tienen que grabar ningún video, no tienen que grabar ningún audio, no tienen que hablar, no les voy a revisar pronunciación, pero sí les voy a revisar dos cosas, diseño y escritura. Y sobre todo que incluyan todo lo que pide la guía de aprendizaje. Y es lo que yo les voy a explicar a continuación. Un documento escrito o la evidencia de documento escrito lo que quiere o lo que les va a pedir o lo que les pide a ustedes es que diseñen un documento en forma de correo electrónico. Eso es lo primero. Vamos a abrir un correo electrónico, vamos a abrir el correo Micena o el correo Sena. Entonces el correo Sena, vamos a ver, acá lo tengo. Vamos a abrir el siguiente correo. O vamos a como si yo fuese a enviar un correo. Correo nuevo, ¿cierto? Miren lo que aparece acá. Todos hemos enviado un correo electrónico, todos conocemos cómo es un correo electrónico. Cuando nosotros vamos a enviar un correo electrónico, cierto, primero tenemos un espacio para donde yo voy a enviar o a la persona que yo le voy a enviar el correo, cierto. Y aquí en este espacio coloco a quién le voy a enviar el correo. Aquí hay un espacio que dice asunto. En el espacio de asunto que va, o sea, digamos el porqué de ese correo electrónico, para qué lo envío, como una breve descripción de lo que va a llevar el correo como tal. Y en todo este espacio en blanco es donde va el cuerpo del mensaje, ¿cierto? Y cuando ya yo tengo todo esto, le doy clic en enviar. Esto es un correo electrónico. Ustedes van a tener que diseñar algo como esto en un archivo de Word, en un archivo de PDF. ¿Cómo? Pues ustedes se las pueden ingeniar con tablas, con imágenes. Eso es lo de menos. Lo importante es que ese correo electrónico que ustedes van a diseñar allí, ¿para qué es? Dice, elabora un documento escrito a modo de correo electrónico donde usted realiza la postulación a un puesto de trabajo. Pero no es a cualquier puesto de trabajo, como ha pasado, sino que usted se va a postular al puesto deseado del área de logística. Cualquier puesto relacionado al área de logística con el cual usted siempre ha deseado o que de pronto haya escuchado alguna vez, porque de pronto muchos de ustedes pues no conocen nada todavía sobre la parte de procesos logísticos, algunos sí, pero de pronto algunos de ustedes tiene en mente o ha deseado poder postularse a un puesto en específico. Ojo que se van a postular a un puesto solamente relacionado con el área logística, no van a poder, no van a colocar ahora algo relacionado con diseño de software o diseño gráfico, no, solamente área de logística. Y listo. ¿Y qué debe llevar ese documento escrito? El asunto, título o asunto, ¿cierto? Que es como lo que yo les mostré ahorita en el correo, en el asunto. ¿Qué va allí en el asunto? La idea general del mensaje. Como en este caso, ¿a qué se va, para qué usted, o cuál es el asunto de su correo electrónico? Postulación al puesto tal, ¿cierto? Ese es el asunto del mensaje que usted va a enviar. Un saludo. ¿Dónde iría el saludo? Ya el saludo va en el cuerpo del mensaje. Ya usted, por ejemplo, cuando usted va a mandar un correo, usted siempre empieza y dice buenas tardes, buenas noches, etcétera, etcétera. Señores tal, ta, 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 ta. Bueno, ese es un saludo como tal. Bueno, lógicamente todo esto va a ir en inglés. O sea, no está, pues no hay que repetir esta parte. Ya esa parte, en un momento dije que todas las evidencias de inglés, todo va en inglés. Y en el cuerpo del mensaje es donde usted se va a postular. Lo importante es que usted en el cuerpo del mensaje incluya lo siguiente: el propósito de la solicitud de empleo.
el trabajo que usted está solicitando. O sea, usted tiene que colocar allí a qué puesto se postula, cuáles son sus habilidades para desempeñar el trabajo al cual se postula, qué tiene usted que ofrecerle a la empresa y, no menos importante, deben ir sus datos básicos, como cuáles: nombre completo, correo electrónico y número de celular. Y al final usted se despide y listo. Eso es lo que usted debe hacer en un correo electrónico, en la evidencia de documento escrito. Crear un correo electrónico donde usted se postula a un puesto de trabajo del área de logística, coloca el asunto, saluda, cuerpo del mensaje con todo lo que pide la guía, se despide sin antes haber colocado los datos de contacto para que la persona que lo va a contratar pues pueda escribirle después, ¿cierto? Si no, ¿a dónde? Y la idea es que el documento tenga una forma parecida a esta, no necesariamente esta, pero debe tener forma de correo electrónico. No es una carta, es un correo electrónico. Muchos de ustedes en este momento están trabajando, o muchos de ustedes trabajan con Dollar City, todos ustedes trabajan con Dollar City, o sea que en su momento algunos de ustedes tuvieron que haber enviado probablemente un correo electrónico con su hoja de vida, o de pronto a algunos otros sí les tocó llevar, pues no sé si todavía toca llevar la hoja de vida en físico, pero hoy en día pues casi todo se envía por correo, por web, ¿cierto? Entonces, algunos de ustedes ya tienen experiencia en esto, de pronto usted en este momento se está postulando para otra cosa, ¿cierto? Entonces simplemente es trasladar todo eso que usted ya hizo en su momento y hacerlo en inglés. ¿Por qué? Porque ustedes deben tener ese conocimiento básico sobre cómo escribir un correo en otro idioma. Entonces, ¿qué les recomiendo? Primero escriban un español, primero incluyan todo lo que pide la guía en español, todo esto, y después poco a poco lo van pasando al idioma, lo revisan bien, que tengan buena escritura. Recuerden que es un correo electrónico que le están mandando a una empresa o a un empresario. ¿Qué quiere decir? Que debe estar correctamente escrito, no debe haber errores de escritura, porque todo eso influencia, ¿cierto?, la decisión al momento de contratarlos o no. Entonces, eso es lo que ustedes deben hacer con la evidencia correo electrónico. Yo por aquí tengo previamente abierto como una especie de correo. Déjenme ver si es este. Creo que ese es. Bueno, miren, aquí hay un ejemplo de diseño que pueden hacer. Miren, aquí dice to, from, subject, que es el asunto. Y luego, miren, va el cuerpo del correo, algo así. Esto es más informal, se supone, cierto, es más informal y el correo de usted va a ser muy formal. Nosotros no podemos colocar hi porque el hi es un hola informal entre amigos, conocidos. Nosotros tendríamos que colocar un buenas tardes, buenas noches, buenos días, dependiendo del momento en que mandemos el correo y pues empezar a ya desarrollarlo con los demás puntos. Simplemente les muestro esto porque aquí es un pequeño ejemplo de pues cómo podríamos diseñar un documento que parezca correo electrónico. Recordemos que nosotros nos comunicamos en correo cuando hacemos eso. En la parte del para no va un nombre, ¿cierto? Yo no voy a colocar para Andrés, no. Para va la dirección de correo a donde yo estoy enviando ese correo. Entonces, para que lo tengan en cuenta, por eso les digo que esto no es una carta, es un correo electrónico y debe llevar todas las características que un email debe llevar. Entonces, esa es la evidencia de documento escrito. Ustedes lo diseñan en un PDF, en un archivo de Word, y cuando ya lo tengan listo, simplemente van al espacio que dice documento escrito, le dan clic allí, suben el documento, yo se lo reviso y si está todo bien, listo, aprobado. Eso corresponde a la evidencia número 3 de la parte 2 de inglés de la actividad de proyecto número 2. Y la otra evidencia a explicarles en la tarde de hoy es el cuestionario. Así como el cuestionario número 1, para completarlos, yo ese día me tomé el trabajo
de explicar uno de los temas que había que repasar para completarlos. En esta ocasión también les voy a explicar un tema que les va a servir para completar ese cuestionario. El cuestionario yo lo tengo previamente abierto, luego les muestro cómo llegar a él. Tiene 15 preguntas. Las 15 preguntas son 5 preguntas que ustedes ven aquí sobre un tema en particular, que es el tema del superlativo, comparativo, etcétera, etcétera. Las 3 primeras, 4 y después de la pregunta 6 a la 10, ustedes van a encontrar el tema que tiene que ver con palabras que tienen que ver con adjetivos para describir ciertas cosas, como por ejemplo en la pregunta 6 dice, "That movie you recommended to me was very." Entonces aquí usted va a colocar si es interesting, interested, etcétera, etcétera. Ahorita lo voy a explicar un poco mejor. Y de la pregunta 11 a la 15, ustedes tienen, como la vez pasada, comprensión de lectura o reading comprehension, donde a partir del siguiente texto que aparece aquí, ustedes responden las siguientes preguntas. La pregunta 11 y de ahí hasta la 12 con respecto al texto corto que aparece ahí. Entonces son 15 preguntas, ¿ok? 15 preguntas que tienen que ver con temas específicos. Entonces, déjenme salir un momento del cuestionario y ahorita nada más luego lo vuelvo a abrir, pero primero voy a ir a mostrarles dónde está como el material que ustedes en teoría deberían estudiar para este cuestionario. Entonces, cuando nosotros abrimos el espacio de actividad de proyecto número 2, aparecen dos partes, ¿cierto? La parte del material de formación y la parte donde que dice guía de aprendizaje 2. Ya sabemos que la parte de guía de aprendizaje 2 es donde están los espacios para subir las evidencias. Y en el espacio que dice material de formación, pues están los materiales. ¿Qué decía la guía sobre estas evidencias? Que usted debía o debe estudiar o los temas que están en el material que se llama English Level 3. Para las 3 evidencias anteriores, teníamos que repasar el material, era English Level 2. Entonces, yo voy a abrir el que dice Level 3 o nivel 3 y usted va a encontrar 4 materiales diferentes. Un material que se llama Amazing Facts, un material que se llama What I Like About Technology, What I Have Done in Life y How Things Happen. Son 4 materiales diferentes. Cada uno tiene temas o topics diferentes y cada uno pues lleva a que usted aprenda unas o unos topics muy en particular. Yo en esta ocasión para el cuestionario les voy a explicar un tema que está en el primer material que se llama Amazing Facts. Entonces, vamos a abrir el material Amazing Facts. Yo lo tengo acá ya abierto. Vamos a abrirlo nuevamente para que ustedes vean cómo aparece cuando usted da clic. Se abre de la siguiente forma, carga de la siguiente forma. Usted puede silenciar o no la voz que les lee todo esto en inglés. Y cuando le aparezca el título que se llama Amazing Facts, usted va a dar clic en Next. Y de todos estos botones que aparecen en la parte superior, usted solamente debe ir a la que dice Introduction. En la parte que dice Introduction es donde están los topics o los temas de estudio. Yo doy clic acá y me aparecen para este material en específico 2 topics. Uno que se llama Describing People and Places y uno que se llama Comparative and Superlative Forms. Para el cuestionario necesitamos leer el tema número 2, comparativos y superlativos. Entonces yo voy a omitir por el momento el tema número 1 de Describing People and Places, pero si usted tiene el interés, si a usted le gusta el inglés, si a usted tiene, no los que están ustedes aquí, alguno que esté aquí o alguno de los que vayan a ver la grabación, le interesa, les gusta
el idioma, pueden estudiar este tema también, donde van a encontrar palabras y frases para describir personas o describir, sí, para describir personas principalmente. Aquí dice people and places, para describir personas y lugares. Pero como no es el tema del momento para el cuestionario, yo voy a pasar y voy a ir directamente a la página número, creo que es 16, sí. En la página 16, la diapositiva 16, es donde está lo de los comparative and superlatives. Cuando hablamos de comparativos y superlativos, en español también los tenemos. Por ejemplo, si yo digo, mi casa es más grande que la casa de mi hermano. O yo digo, la casa de mi papá es la casa más grande del barrio. O yo digo, el carro de mi hermano es el carro más costoso de todo el barrio. O yo puedo decir, mis zapatos, mis zapatos son de talla más grande, la talla de mis zapatos son más grandes que las de mi hijo, por ejemplo. Esos son comparativos. Y aquí en el material de estudio tenemos unos ejemplos muy específicos. Tenemos 3 ciudades en la pantalla: la ciudad de Barranquilla, la ciudad de Medellín y la ciudad de Bogotá. Miren la primera frase o la primera oración que aparece aquí, que dice, Barranquilla is a big city. Barranquilla is a big city. Aquí solamente se está dando una información, no se está diciendo nada más, solamente que Barranquilla es una ciudad grande, ¿cierto? Barranquilla is a big city. Allí no se está comparando, no se está haciendo nada diferente. Pero miremos la segunda oración, donde está la ciudad de Medellín. Dice, Medellín is bigger than Barranquilla. Ya si miramos la traducción, dice que Medellín es más grande que Barranquilla. O sea, ya estamos comparando dos cosas, que en este caso es dos ciudades. Estoy diciendo que esta ciudad del medio es más grande que la ciudad del lado izquierdo. Y si voy a la tercera oración, dice Bogotá is the biggest city o city in Colombia. Ya no estoy comparando como tal dos ciudades, sino que estoy diciendo que esta es la más grande de todo Colombia. Entonces, vamos un momentico, vamos a abrir este documento de Word y yo voy a pasar estas oraciones allá para que lo podamos explicar de una forma un poco más eh, alejada de los ejemplos o aislada, para que las podamos ver un poco más aisladas y poder explicarles un poco mejor. Entonces, ustedes, esto no es que se lo tengan que aprender de memoria, simplemente es para que cuando vayan al cuestionario recuerden ciertos conceptos. Bueno, entonces, vamos a poner esto más grande. Lo primero a saber, que para nosotros poder hacer una comparación o para poder utilizar el superlativo tenemos que utilizar adjectives o adjetivos. Para este caso en particular, el adjetivo, ¿cuál es? La palabra big. Big significa grande. ¿Ok? Big en Spanish is grande. ¿Cierto? Big in English, grande in Spanish. Entonces, si yo voy a hablar sobre una ciudad, digo, Barranquilla is a big city. O sea, es una ciudad grande. Hasta ahí el adjetivo está usado normal. Pero cuando ya yo voy a hacer una comparación entre dos cosas, en este caso dos ciudades, el adjetivo se va a modificar. Y yo le voy a agregar a este adjetivo una ER al final.
y voy a utilizar la palabra than. Y ya yo digo, Medellín is bigger than Barranquilla. Este bigger en español sería más grande y el than que. Medellín es más grande que Barranquilla. Y si ya yo voy a utilizar el superlativo, utilizo la terminación EST. Y si yo voy a decir, porque ya no estoy comparando dos ciudades, sino que estoy diciendo que una es la más. Y entonces digo, Bogotá is the biggest city in Colombia. ¿Por qué le agregan una G acá y una G acá? Esto ya tiene que ver con la gramática propia del inglés. Son cosas que uno se tiene que aprender así y no le vamos a poner misterio el por qué sí o por qué no. Simplemente uno se aprende esta parte. Lo importante es la terminación ER y la terminación EST. Ahora veamos otro ejemplo. Tenemos en la siguiente página, ya no hablando de tamaño, sino de calor. Entonces yo digo, vamos hablando de temperatura. Entonces ahora yo digo, voy a utilizar el adjetivo ya no big ni grande, sino el adjetivo hot, que es in Spanish caliente. O para nuestro caso vendría siendo como caluroso, ¿cierto? Entonces yo digo, Villavicencio is a hot city. Vendría siendo la traducción, Villavicencio es una ciudad caliente o calurosa. En el siguiente ejemplo tenemos la ciudad de Cúcuta y ya yo voy a comparar las dos y voy a decir Cúcuta is hotter than Villavicencio. Que estoy diciendo que Cúcuta es más caliente que o más calurosa que Villavicencio. Hotter, terminación ER. Y si yo voy a decir que una ciudad es la más calurosa de todas, yo digo entonces, puedo decir como en el ejemplo, Barranquilla is the hottest city. Y aquí tenemos el adjetivo en superlativo. Y así sucesivamente, digamos que también aplica para otros ejemplos. Tenemos también el adjetivo populated, que es poblado, etcétera, etcétera. Un dato, cuando el adjetivo que vamos a usar es una palabra larga, larga, me refiero como populated, no aplica la regla de la ER o la EST, sino como aparece aquí, more populated than y the most. Entonces ya no usamos la terminación ER ni ES, sino more y the most. Entonces, esto que les acabo de explicar, ustedes lo van a aplicar en el cuestionario número 2. Entonces, vamos a salir del material de formación y vamos a ir ahí y detalladamente miramos pues pregunta por pregunta del cuestionario número 2. Vamos al cuestionario número 2. Abrimos guía de aprendizaje 2, English Part 2, cuestionario GA2, AA2. Lo abrimos. De pronto no me va a cargar enseguida, porque como yo lo tenía abierto, él me va a contar como la plataforma va a contar como si ahí tuviese un intento allí fallido. Vamos a ver si me carga. Si no, lo abrimos desde otro curso. Entonces esperemos un momento ahí. Bueno, mientras esto carga, recuerden que ahora cuando termine esta parte, van a hacer las preguntas que necesiten. Bueno, hasta este momento, hasta el día de hoy, según esto, hay como creo que 6 personas que ya han hecho el cuestionario. Bueno, vamos a ver si me deja abrir lo que ya tenía previamente abierto. Y vamos a la pregunta número 1. La pregunta número 1 dice lo siguiente. De la pregunta 1 a la pregunta 5, a ustedes les van a dar un grupo de palabras.
y usted con este grupo de palabras va a crear una oración correcta donde, como se pueden dar cuenta, se está utilizando el superlativo o el comparativo. Aquí en este caso tenemos must. Si nosotros vemos must, recordemos que must se utiliza en el superlativo, como en este ejemplo, the must. Si usted encuentra more, puede ser comparativo. Y el than. Entonces ya ustedes tienen una estructura más o menos en la cabeza. Y la idea es que usted escoja en este grupo de oraciones la que usted cree que es la oración correcta o la oración que ordena correctamente estas palabras. Si usted dice que es la B, usted señala la B y le da siguiente página. En la pregunta número 2, lo mismo. Un grupo de preguntas, perdón, un grupo de palabras, usted la va a ordenar teniendo en cuenta el superlativo también must y va a escoger, si usted va a escoger la C, dice mathematics is the most boring subject for me, o si usted cree que es la B, mathematics is for the most boring subject for me, la escoge, pasa a la siguiente, tienes la pregunta número 3, un grupo de palabras, la vas a ordenar, la escoges y así sucesivamente, la número 4 igual, la número 5 igual. Grupo de palabras en desorden y usted como aprendiz la va a ordenar para crear la oración correcta, donde se use correctamente el superlativo o un comparativo. Y después de la pregunta 5, de las 6 a la 10, ya yo les dije que tenían que escoger un adjetivo que va a afectar a lo que se está hablando. Por ejemplo, en la pregunta número 6 dice, that movie you recommended to me was very... Movie es película. Dice, la película o esa película que me recomendaste era o estuvo muy interesting, la que usted escoge. La número 7, igual, aparece el adjetivo I felt really when I saw her again. Escoger el adjetivo correcto. La número 8, lo mismo. De la 1 a la 5, ordenar oración, ordenar las palabras en una oración. De la 6 a la 10, escoger el adjetivo o la palabra correcta. En la pregunta número 8, usted va a escoger el pasado del verbo, que fue un tema que se vio la vez anterior. Entonces, el verbo es el que aparece aquí en paréntesis, el verbo think, que es el verbo pensar. Esto está aquí. Usted tiene que escoger el pasado correcto del verbo think. Si es un verbo regular, si es un verbo irregular, escoger el pasado correcto, señalarlo y darle siguiente. En la pregunta número 9, igual, usted va a tener una oración donde faltan 2 palabras. Esas 2 palabras son 2 verbos que van a estar en pasado. El verbo comer y el verbo tocar la puerta. Por ejemplo, tocar, pero tocar de tocar una puerta, porque aquí al final aparece la palabra door, que es puerta. Entonces es el verbo eat y el verbo knock. Entonces, escoger el pasado correcto de ambos verbos. Y la pregunta número 10 también usted va a escoger entre el pasado correcto del verbo drink y el pasado correcto del verbo make. Ya de la 11 a la 15, ya sabemos que es comprensión de lectura. Simplemente es leer este pequeño y corto texto y con base en esto responder de la 11 a la 15. Aquí estas palabras, perdón, aquí esta pregunta es la 11 y de la 12 a la 15 es de verdadero y falso. Y esto corresponde al cuestionario número 2. Así que digamos que quedaríamos listos en cuanto a la explicación de la tarde de hoy. Ya les expliqué el documento escrito y ya les expliqué el cuestionario número 2 y ya les dije que en el espacio de la evidencia presentación no vamos a completar esa evidencia, sino que vamos a enviar el texto
de la videoentrevista virtual. Entonces, en eso corresponde a la explicación de la tarde-noche de hoy, para que ustedes puedan, por favor, tratar de colocarse al día con las evidencias que les acabo de explicar y con las evidencias que ya fueron explicadas en la sesión anterior. Entonces, antes de terminar, ahora sí, ¿cuáles son las preguntas que puedan tener al respecto para poder responderles, para que puedan completarlas? Voy a comentar yo voy a responder una pregunta que me hicieron en algún momento. Un día alguien me preguntó que estaba confundido porque no sabía si en la evidencia video presentación, ojo, si en la evidencia video presentación tenía que entrevistar a un amigo o a un familiar. Ojo, la evidencia video presentación es de la actividad de proyecto 1 y eso ya se explicó mucho antes. Y tenemos la videoentrevista virtual. Son dos evidencias diferentes. La videoentrevista virtual fue la que ya expliqué a comienzos de abril y que volví a explicar hoy, donde usted tiene que grabarse leyendo unas preguntas de una entrevista de trabajo y respondiéndolas. Y la videopresentación, que es de la primera evidencia que explicamos hace tiempo y hace 2 meses, es donde usted brevemente describe a un familiar o a un amigo. Son dos diferentes. Entonces, a las personas presentes, ¿tienen alguna pregunta? ¿Tienen alguna duda para respondérselas en este momento? Profe, una pregunta, ¿todas las actividades, Claro. tanto de la unidad 1 como de la unidad 2, se entregan la misma fecha? Sí, Santiago, porque recuerda que lo de la actividad de proyecto 1 ya esas fechas pasaron. O sea, recordemos que la actividad de proyecto 1, si nosotros nos pusiéramos a ver el cronograma inicial, terminaron mucho antes. Pero como se han atrasado tanto, la líder decidió entonces que tanto la actividad de proyecto 1 como la actividad de proyecto 2 se entregaran ahora a principio de mayo. Entonces, todo lo que tenían que haber entregado antes y lo que está pendiente, se supone que hasta el 9 de mayo es la fecha. Pero recuerden algo, recuerden que ya ustedes están en plan de mejoramiento. La mayoría de ustedes recibió a sus correos un correo, valga la redundancia, que decía cuáles eran las evidencias a completar. Por ejemplo, de la actividad de proyecto 1, creo que tenían que completar 16 evidencias de las 19 y de la actividad de proyecto 2 tenían que completar 7 evidencias o algo así. Por ejemplo, del área de inglés, ustedes, además de los cuestionarios, tienen que completar obligatoriamente la videoentrevista virtual y el documento escrito. Si no estoy mal en cuanto a ese plan de mejora. Lo ideal es que completaran todo, pero como ya estamos tan encima, por eso yo en esta ocasión no estoy pidiendo la evidencia presentación. Pero para que no dejemos el espacio en blanco, ya les dije, pero la evidencia videoentrevista virtual sí deben completarla y la evidencia de documento escrito. Y los cuestionarios porque pues digamos que son bastante útiles para la parte de gramática. 9 de mayo tengo yo acá fechas, por ejemplo, para los cuestionarios, aparece 9 de mayo y vamos a mirar las otras. Lo que pasa es que ustedes deben saber que las otras evidencias tienen entregas tardías. Por ejemplo, el documento escrito dice fecha final 9 de mayo. Sí, y después del 9 de mayo, o sea, a partir del 10 de mayo, empieza la fase de planeación, o sea, la fase 2 que todavía a ustedes no les aparece, que son nuevas evidencias. Pero, probablemente, depende de lo que decida la líder, depende, van a poder enviar algunas cosas que no hayan podido enviar hasta el 9 de mayo. Lo que pasa es que el 9 de mayo, por cronograma, toca hacer ese corte obligatoriamente. Pero todo aquel que esté dispuesto a ponerse al día lo va a poder hacer posteriormente.
así hayamos iniciado la fase 2 de planeación. Sin embargo, si usted espera que termine una fase, empiece la otra, va a llegar un momento en que va a tener tantas cosas pendientes que nunca se va a poder colocar al día. Se los digo porque ha pasado. Entonces, por más oportunidades que se les estén dando, o sea, no es lo ideal dejarse colgar con tanto trabajo porque ya después es mucho lo que hay que hacer y se vuelve bastante enredado la fase uno con la fase 2. Entonces después se termina la fase 2 y no he terminado ni la fase uno ni la fase 2 y viene la fase 3. Entonces me refiero a eso. Bueno, ¿alguna otra pregunta? Profe, entonces, esa cantidad de actividades que tenemos que presentar es como el mínimo que debemos presentar. Sí, o sea, lo que pasa es que inicialmente, digamos que de cada actividad de proyecto habían como 19 evidencias, ¿cierto? Inicialmente. Pero como la mayoría va atrasado, digamos que la mayoría no cumplió en los tiempos dados o pactados, automáticamente los aprendices que no cumplen pasan a un plan de mejoramiento, que es como una recuperación. Y si el aprendiz no cumple con el plan de mejoramiento, pues ya ahí entonces ya se toman otro tipo de medidas, porque entonces no podemos estar todo el tiempo en plan de mejoramiento, sino que es una medida para ayudar a que los aprendices se coloquen al día, pero ya llegado un punto, si el aprendiz no entra a la plataforma, no registra ingresos, no envía nada, pues ya después de eso se toman las medidas que son ya lo que es, por decirlo así, ya sería como hacer los cancelamientos y demás por falta de ingresos, falta de participación, etcétera, etcétera. O sea, digamos que en pocas palabras, usted debe aprovechar esta o debió aprovechar la semana anterior que había unos días festivos o pues hubo. Y pues si no la aprovechó, pues ya le toca tratar de aprovechar esta semana y la otra para por lo menos tratar de enviar lo máximo posible. Vuelvo y repito, a sus correos les debió haber llegado el plan de mejoramiento, con lo que deben completar. Y si no, pues desarrollen, vayan desarrollando todo lo que puedan ir desarrollando y van enviando a medida que vayan. eh, Porque creo que ustedes tienen plan de mejoramiento solamente de la actividad de proyecto uno. O sea, de las 19 evidencias de la actividad de proyecto uno, ya ustedes tendrían solamente que enviar 16. Por ejemplo, del área de inglés, que eran 3, ya en este punto de la actividad de proyecto uno, creo que nada más hay que enviar la videopresentación, nada más. Y terminado, pues sí, en este momento creo que no hay plan de mejoramiento de la actividad de proyecto 2. Ustedes tienen que tratar de hacer lo más que puedan hasta el 9 de mayo. Y de ahí en adelante, pues ya se verá qué decisión se toma, si se les manda plan de mejora de la actividad de proyecto 2, si da más tiempo. Primero hay que llegar hasta ese día, porque hay algunos aprendices, algunos compañeros que ya han adelantado bastante, o sea, son pocos, sí, pero ya hay aprendices que han adelantado bastante. Entonces, todo depende de eso. ¿Alguna otra pregunta respecto de lo visto el día de hoy o algo que necesiten, alguna duda que necesiten eh, que se les resuelva, algo más? ¿Alguna pregunta que algún compañero le haya hecho, que le haya pedido el favor de hacerla porque no pudo asistir? Profe, ¿dónde podríamos sacar como la plantilla o el formato para hacer la actividad del correo electrónico? No, no, digamos que no hay una plantilla como tal, tú puedes diseñarlo a tu medida, o sea, como tú quieras. O sea, tú puedes hacer una tabla, puedes buscar en internet plantilla de correo electrónico. O sea, no hay como una plantilla formal, pero debe quedar lo más parecido a un correo. Puedes hacerlo con rayitas en Word. O sea, esa es la parte, digamos que es más, lo más fácil sería eso, porque tú simplemente pues, puedes hacer una tabla en un archivo de Word que tenga forma de correo electrónico. O sea, creas una tablita en Word
o copias una plantilla, como tú dices, para llenar y después de Word lo pasas a PDF. O sea, digamos que lo menos importante es la parte del diseño, que no tiene que ser un diseño súper, o sea, porque al final el correo electrónico son tablas, o sea, es una tabla. Si te das cuenta, mira, eso es tabla, línea, línea, línea. Lo que sí es que no debe quedar como una carta, porque no es una carta, es un correo electrónico. Pero no es, digamos, lo primordial. Lo primordial es la información que incluyas y que quede en forma de correo electrónico. Pero no, digamos que no te vayas como a preocupar tanto por ese diseño, porque como te digo, mira, si te das cuenta, estos son líneas y tus líneas las puedes diseñar en cualquier archivo de Word fácilmente. Listo, muchas gracias, profe. ¿Algo más? ¿Alguna otra pregunta? ¿Algún compañero? Si en el momento no quieren hacer o no quieren hablar o no pueden hablar, pueden escribirme y preguntar directamente, así como les dije la vez pasada. La idea es que siempre hagan preguntas porque si no pasa lo que el otro día un compañero me dijo de que si la videopresentación tenía que entrevistar a un familiar o a un amigo y son dos cosas diferentes. Entonces, que esas dudas las respondan porque entonces después hacen lo que no es y tienen que volver a repetir. Bueno, aprendices, entonces si no hay más preguntas, eh, yo de todas formas, bueno, yo sí tengo una pregunta. ¿Ustedes ya tienen vocero? Sí, sí, señor, tenemos como una compañera que nos administra como la información así de algunas cosas. ¿Cómo se llama? Ah, ahorita mismo no me acuerdo, profe. Espera, ya le paso el dato. Bueno, tienen que decirle a la compañera vocera. De todas formas, yo esta mañana me comuniqué con la compañera Valentina, que fue a la que le pedí el favor de enviar, de recordarles la sesión. De todas formas, si la vocera o el vocero no se comunique conmigo, yo a ella le mando la grabación de esta sesión para que les reenvíe la información, ¿ok? Profe, buenas noches. Hola. Profe, el apellido en realidad no me acuerdo, su nombre es María, creo que ha sido vocera en otras clases y es como lo único que me acuerdo de ella porque en realidad pues así no hablamos con ella. Entonces, sé que su nombre es María, la ¿Y escogimos. ustedes conocen a la- Valentina? O sea, ¿hoy tienen más contacto con ella o alguien la conoce? Porque ella se conectó yo por lo temprano, pero menos, ya no está. yo por lo menos sí he hablado Ah, mucho con Valentina. Ella es de bueno, Cali, yo estoy entonces, de Medellín. ajá. Listo, entonces yo le mando a ella porque yo tengo el contacto de ella ahí porque ella la otra vez me escribió para unas dudas. Entonces aproveché y le pregunté si tenían un grupo. Entonces yo le voy a mandar a ella la grabación de esta sesión para que se las comparta, pero de todas formas ustedes le dicen a la vocera que se tiene que comunicar conmigo, tiene que presentarse conmigo para yo saber quién Sí, es. señor. Sí, Listo, señor. muchachos. Entonces, si no hay más preguntas, podemos dejarla aquí, ya pues quedan libres. Pues cualquier cosa, escríbanme de lo que necesiten, porque si ya el tiempo ya está corto y ya han pasado varios meses de que iniciamos y ya es hora de empezar a ponernos al día lo más que podamos. Entonces, les deseo un feliz resto de noche y pues ya saben, quedamos ahí en contacto, cualquier cosa que necesiten. Listo, muchas gracias, profe. Bueno, buenas noches para todos. Buenas noches, profe.